Que con mi mamá aclaremos una duda judicial que nos atormenta ya hace bastantes años. Y no entendí esa vez cuando leí ese papel que decía en contra de usted, ¿qué fue lo que pasó? Que es una cuestión tan insólita de que una hija le deba a su padre. ¿Ha tenido que pasar, Belén, toda su vida en esto? Recuerdos, algo, nada. Bendita esa mujer que se lo llevó. Hoy vamos a estar hablando de un gran tema, el medio ambiente, cómo cuidarlo, junto a la Fundación Mujer Impacta. Hoy. Venir y contarte esto, porque no creo que yo sea el único caso y Belén la única niña. Es mi derecho y como tal lo he exigido durante todos estos años. Te cuento por qué no tuve más hijos, porque quedé con mucho miedo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué cabeza? ¿Qué sentimientos hay? Yo llegué a la casa y no estaba la ropa de él y faltaban cosas. Lazo con él no hay. Nosotros al momento de contactarte estábamos seguras que íbamos a tener la solución. Y llegado con todo el invierno, las bajas temperaturas, nació estas semanas tremendas y con ello también muchos virus que andan dando vuelta en el ambiente. Por eso que hoy, haciéndonos cargo de los problemas que a usted le interesa, vamos a hablar sobre la influenza. Ya estamos con el doctor Pedro Astudillo, broncopulmonar de la Clínica Indisa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carmen Gloria, por la invitación. Gracias a usted por venir. Antes de hablar y explicarle a la gente cómo protegernos y en qué consiste, yo lo quiero invitar a todos a que hagamos una cápsula con la actualización de los casos de virus respiratorio en nuestro país. Temporada de bajas temperaturas y también de una ola de virus que andan por ahí porulando en el ambiente, en especial entre los más chiquititos de nuestras casas. Y es que según el informe de circulación de virus respiratorios del Instituto de Salud Pública, se han detectado que de una muestra de 5.000 casos, cerca 2.000 son de virus respiratorios. Y esto a lo largo de todo Chile, siendo el más frecuente el virus respiratorio sincicial, seguido por la influenza A, el adenovirus, entre otros. Pero ojo, porque esta cifra ha ido en aumento con respecto a semanas anteriores, siendo los más afectados los niños y niñas menores de 5 años, porque la influenza A representa un 24,7% y la B un 2,5%. Cifra no menor si consideramos que semana a semana este porcentaje se incrementa. Pero, ¿qué es la influenza? ¿Cuál es la diferencia entre la A y la B? ¿Qué síntomas tiene? ¿Cómo es el tratamiento? Ponga mucha atención porque ahora en el estudio revisaremos todos los detalles junto a nuestros amigos queridos especialistas de Clínica Indisa. Ya, un montón de virus, doctor. Lo importante, alguna vez un médico me explicó distinguir entre una cosa viral y una cosa bacterial, ¿no? Los virus son más fáciles de contagiar porque están en el aire. Sí, los virus, cualquier persona que esté con un cuadro viral y que exhala virus por la vía respiratoria y a 1 metro de distancia, nosotros estamos más o menos a esta distancia, ¿sí? Y yo la podría contagiar, porque solo conversando... Estoy sanito hasta donde yo sé, pero eso sí, no, pero es importante para que tomemos conciencia. Pero cuidado, ¿no? Porque sí. Normalmente, y ese es un dato quizás que es bueno conocerlo, esto cuando dicen los niños que tengan síntomas tienen que sacarlos de clase, esos niños contagiaban por lo menos 2 días antes. O sea, yo pasado mañana voy a empezar con síntomas y yo me dé cuenta que estoy enfermo, hoy día sí yo la podría contagiar. Y por eso es importante, a lo mejor, si uno está en estos como porcentajes de riesgo, población de riesgo, si son niños pequeños, personas de la tercera edad, el uso de la mascarilla, porque estas enfermedades pueden ser peligrosas. Sí, idealmente el uso de mascarilla debería mantenerse en este momento, por ejemplo, en transporte público debería ser obligatoria. En los ascensores. Deseable en colegios de los niños que son más grandes. Es verdad que los que se están complicando son los más pequeños, pero son los hermanos más grandes los que los contagian y los que mantienen las cadenas de transmisión. Los adultos también. Y los adultos mayores también pueden enfermarse más seriamente con estos virus. Las embarazadas también, ¿cierto? También. Ya, por ahí anda una embarazada, está con su mascarilla. Muy bien. Ya, entonces hoy día vamos a hablar de la influenza. Ok. Honestamente, yo una vez en mi vida tuve influenza y creo que es una enfermedad que uno parte creyendo que es un resfrío común, pero uno se siente pésimo, doctor. Sí. Así es. La influenza, la jerga clásica, tradicional, le llamaba el garrotazo. Sí. Eso ilustra un poco cómo pega la influenza, porque efectivamente
produce un gran compromiso del estado general. La gente duele la cabeza, duelen los músculos. Duele hasta duele hasta pestañear. el pelo, dicen. ¿Por qué? ¿Por qué produce tanto dolor, tanto malestar? Porque es una enfermedad generalizada. Se manifiesta con síntomas respiratorios, pero es una enfermedad que afecta a todo el organismo. Entonces, o sea, yo puedo partir, como dice acá, porque dificultad para respirar o deshidratación, dolor de cabeza, todo esto lo puede tener un resfrío común también. También, pero en general, dolor de cabeza y muscular intenso y fiebre son dos componentes importantes. El muscular y la fiebre. Y la fiebre, que no está aquí. Que no está aquí. Paulina, vamos a poner. Fiebre, vamos a ponerle ahí. Fiebre. Esos son dos Es que síntomas era para que relevantes. usted lo dijera, doctor. Era lo que yo dije. ¿ves? Era el bandejeo. Esto es los síntomas más relevantes. Ahora, una influenza se podría complicar y ahí hay dificultad para respirar, se pueden poner morados los labios, pero eso no es la mayoría de las influencias. La influenza da fiebre que se prolonga varios días, muchas veces 4 o 5. Esta fiebre, no sé si aporta, pero en mi experiencia uno se da cuenta porque te da un frío intenso y uno se toca hirviendo. En los momentos cuando está subiendo la fiebre hay estos calofríos, que son esos tiritones, intensos, así. tiritones. Terciana le llama la gente, por una historia antigua. Había ciertas enfermedades que era fiebre cada 3 días, por eso quedó la como terciana. Pero, mire, un aporte cultural. Pero terciana es la forma como se le denomina. Generalmente se identifica entonces por fiebre intensa y dolor muscular. Si ya me doy cuenta que para quiénes esos factores de riesgo, porque una influenza puede pasar sin pena ni gloria a lo mejor en un chico joven saludable con un par de días, ¿o no? Puede molestarlo harto. Si una persona joven está vacunada, va a tener fiebre a lo mejor poca, 2 o 3 días. Hay que recordar que vacunarse contra la influenza no significa que la enfermedad no va a ocurrir, pero sí que va a ocurrir mucho más leve. Y eso es bien importante tenerlo presente, porque uno dice, oye, si se vacuna tantos millones de personas, ¿cómo sigue circulando el virus? Porque el virus va a contagiarse igual y se va a transmitir igual, solo que no va a provocar enfermedad grave. Lo que uno no quiere es que con la vacuna de la influenza es que hayan ni muertes, ni hospitalizaciones, ni casos graves. Que es más o menos lo que ha pasado con el COVID, que se contagia, pero ya no es de tanta gravedad. Es mucho más leve. Factores de riesgo. ¿Edad? ¿Desde qué edad? ¿De los 60 más o menos? Extrema de los 65 hacia arriba. Es una edad de riesgo, sí. Condiciones de vida, trabajo. ¿A qué se refiere? ¿Estar más expuestos? ¿El trabajo en salud, por ejemplo? Y hay personas que trabajan en lugares bien inhóspitos, trabajan al frío. Yo en la mañana escuchaba hoy día temprano a un acomodador de autos, a otras personas que trabajan en los parquímetros. Y claro, expuestos al frío matinal. Es distinto porque el frío siempre deteriora un poco los mecanismos de defensa de la vía respiratoria. Así que si se contagia con un virus, va a tener probablemente un virus, una es infección verdad lo que más dicen los intensa. abuelitos, entonces hay que andar abrigado. Claro. ¿Sistema inmunitario debilitado por algún procedimiento de salud, algún tratamiento médico? Sí, las deficiencias inmunes con que se nacen son infrecuentes, son raras. Pero uno puede, con tratamientos determinados para enfermedades... en quimioterapia o cosas exactamente, esas deterioran la inmunidad. Enfermedades crónicas, me imagino las personas que son hipertensas, Diabéticos, enfermedades pulmonares crónicas que pueden complicarse. ¿Qué se refiere al uso de aspirina para los menores de 19 años? Bueno, este es un dato casi freak hoy día, porque la aspirina normalmente no se usa en el control de la temperatura ni en los dolores para los menores de 19 años y tiene una indicación, son infrecuentes las indicaciones actuales, pero estaba, por ejemplo, se usan como anticoagulante en personas con cambios valvulares, pero son muy escasos. Y se usa también en prevención de infarto, pero en menores de 19 años, o en menores, sobre todo en niños menores de 10 años, había un cuadro que se llama síndrome de Reye o de Ray, R-E-Y-E, y que es una enfermedad rara en que caían los niños en coma, insuficiencia hepática, gran porcentaje de esos niños se morían. Es un caso súper excepcional. Pero si usaban aspirina, o sea, la aspirina no debe usarse en los niños para controlar la fiebre ni ninguna de esas cosas. Eso es lo que debiéramos sacar porque en con limpio. cualquier virus, no solo con la influenza, con otros virus también puede hacer estos síndromes graves que pueden comprometerle la vida. O sea, no usar aspirina en menores de 19 años, eso es lo importante. No. Las embarazadas, obviamente, que son de riesgo, y las personas con obesidad, que sabemos que es una complicación de salud siempre. ¿Cómo lo prevenimos? Ya dijo usted, usar mascarilla, y además están los otros recomendaciones que estuvimos recalcando durante toda la pandemia.
lavado frecuente de manos, toser, estornudar y cubrirse con pañuelo o el antebrazo, limitar el contacto de enfermos y evitar compartir utensilios, que pareciera que ya debiéramos ir asimilándolo como un sistema de vida, ¿no, doctor? Porque esto sirve para todos los virus respiratorios, Exacto. o sea, no solo para el COVID, nos pusimos al día con estas medidas de prevención. Las actualizamos. Pero sirven para todos los virus respiratorios. Entonces, cuando uno dice mascarilla, claro, mascarilla ayuda mucho si uno quiere evitar contagiarse por sincicial o por influenza o por todas las demás, no solo para COVID. Si creo que tengo influenza, ¿debo asistir inmediatamente a un centro médico o puedo tratarlo en la casa los primeros síntomas y ver cómo evoluciona? El ideal en personas que no son de los grupos de riesgo que ya vimos, esas personas pueden mantenerse en la casa. Y si la fiebre se prolongara, por ejemplo, si tiene 2 días de fiebre, yo esperaría en la casa con una persona que sea no niño pequeño ni adulto mayor y que no tenga enfermedades crónicas, no esté embarazada. Los grupos de riesgo, y uno se podría quedar en la casa, tomar paracetamol, estar en reposo en cama. Bueno, ¿Y no debiera durar más de 3, 4 días? Claro, sobre todo pensando si está vacunada, lo más probable es que dure 2 días, 3 días, la fiebre empieza a bajar y no queda esas molestias generales que con la influenza, sin haberse vacunado, pueden durar incluso 2 o 3 semanas después que uno ya le bajó la fiebre, se siente mal y no se levantaría de la cama. Hay un gran decaimiento en esas enfermedades. Es tremendo. Tienes la experiencia Tengo propia. la mala experiencia, doctor. Doctor, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Doctor Pedro Estudillo, broncopulmonar de Clínica Indisa. Tremenda información que nos ha entregado hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Carmen Gloria. Esta familia ha vivido un tormento por años. Un padre ausente les ha causado un terrible agobio, pero hoy vienen a ponerle fin a esta situación. Muy buenas tardes. Ahora la sesión, doña Belén y doña Paola. Bienvenidas ambas. Muchas gracias. ¿Madre e hija? Sí. Madre e hija. ¿Por Madre. qué viene a traer a su mamá hasta acá? ¿Qué pasó? Buenas tardes, Carmen Gloria. Un gusto. Bueno, yo vengo hasta acá, hasta esta instancia, porque quiero poder aclarar, que con mi mamá aclaremos una duda judicial que nos atormenta ya hace bastantes años. Cuénteme. Bueno, soy una de las tantas personas que ha sufrido violencia económica por parte de los llamados papitos corazón. Su nombre es Juan Pineda Herrera. Yo tengo 24 años. Nací en el 98. Él se fue cuando yo todavía estaba en la guatita de mi mamá, a los 7 meses. Después de una relación bastante larga, 15 años. Ellos no están casados, nunca se casaron, pero sí convivieron todo lo que normalmente una pareja, 15 años, una pareja de 15 años, lo que puede bastar eso, claro. Yo nací en el 98, desapareció él a los 7 meses, constantemente iba a mis cumpleaños, hasta el 2000, en la que mi mamá pudo poner una demanda ya judicializada, demanda de pensión alimenticia. En ese entonces yo tengo entendido que era el Tribunal de Menores, 2000, y se detalló una causa, o sea, la pensión alimenticia con un 20% de pensión de su sueldo, cuestión que nunca cambió hasta el año presente. O sea, yo tengo 24 años, cumplo 25. ¿Y en esa época ese 20% era equivalente a cuánto? A su sueldo. Sí, ¿cuánto era más o menos en dinero? 25.000 pesos. 25.000 pesos. ¿Y esos 25.000 pesos se los siguió pagando hasta hoy? No, fueron 25.000 pesos le corresponde hasta el día de hoy, porque nunca hubo un manejo retroactivo respecto a esa pensión del 20%. ¿No hubo una reajustabilidad? No. ¿No se actualizó la suma? No. O sea, quedó 25.000 pesos en esa época, que equivalía al 20% de sus ingresos totales, y así sigue hasta el día de hoy. Justamente. Así sigue hasta el día de hoy. Hasta mis 25 años, y lo cual, eran 25.000 pesos que tampoco se pagaron. O sea, una cifra mínima que tampoco se pagó, habiendo lagunas entre medio, pero el último depósito fue el año 2019. Sí, a mediados de año. De 50.000 pesos. De 50.000 pesos, pero desde el 2000 hasta el 2019 fueron esas mismas lagunas de 50.000, 70.000, 25.000, 30.000, lo que él quería dar, iba dando. Y acá viene la cuestión, porque dentro de todas esas cuestiones que él, esos dineros que él iba dando,
iban quedando cachitos, iban quedando colitas restantes y a su favor, porque como él tenía que pagar por siempre 25.000 pesos, si pagaba 50.000, le quedaba a favor a él 25.000 pesos. Y justamente estoy aquí por eso, porque es una cuestión que nos viene atormentando hace bastante años, en que nos dimos cuenta de que todos estos cachitos se fueron acumulando a su favor, siendo yo en este momento la que le debe. Una cuestión insólita, que no, o sea, a mí no me cabe en la cabeza. He contado esta historia en muchos lados, en ningún lado me han querido, o sea, me han podido recibir, porque es una cuestión tan insólita de que una hija le deba a su padre. Y bueno, esa es lo que nos atormenta 25 ¿Y cuánto años. es el saldo a favor que tendría este caballero hoy? La última liquidación fue el año 2019 de 6.800.000. Más o menos. A ver, para que entendamos aquí algunos datos. Es un caso que es bastante poco común. Sí. Ya, entonces, se fija una pensión de alimentos que dice que es el 20% del total de los ingresos. Exacto. O sea, el total de la remuneración que él gane. Ingresos que en esa época, o esta suma que en esa época equivalía o era igual a 25.000 pesos. 25.000 pesos. Correcto. Y desde esa fecha, esta pensión de alimentos se fijó en el año 2000. Desde esa fecha al 2023, este caballero pagaba esos 25.000 pesos y en algunos meses pagó sumas superiores a 25.000 pesos. Exacto. ¿Sí? Sí, así es. Ya. Entonces, sumas superiores, que no fue todo el tiempo, sino que fueron en algunos meses. En algunos meses. Que en el mejor de los casos llegó a Algo alrededor de 100.000 pesos en una... 120.000 pesos en el año 2015. 10 de junio del 2015. Claro. Coincide con mi cumpleaños. Coincide con el cumpleaños. Y eso llevó a que acumulara un saldo a favor Sí, de cerca de 6 millones. claro. Ahora, eso fue el 2020. Y lo que quiere decir que ahora el saldo a través de los años va subiendo. Entonces, creemos que ahora debe estar con un saldo de 7.000, o sea, de 7 millones y fracción. Pero es que aquí hay dos cosas. Y es importante hablarlas. Una, que nunca ha aplicado una reajustabilidad a esta suma. Nunca. Dos, que hoy existe una modificación legal donde las pensiones de alimentos se van a fijar en UTM. Sí. Y aquí entendemos la razón de por qué debe ser así. Oh. Como esto no es una unidad reajustable, antes de la modificación era la alimentada o quien recibía por ella quien debía ir a solicitar la reajustabilidad. A partir de la modificación, cuando esto se transforma en UTM, la reajustabilidad va a operar sola. Pero estos 25.000 pesos del año 2000, sin lugar a duda, no son lo que son en el año 2023. Entonces yo me preguntaría, ¿a cuánto equivaldrán estos 25.000 pesos del año 2000 si los llevamos al 2023? 200.000 pesos, 150, Claro. 180. Apliquemos solo el IPC. No, va a pedir a la producción que haga esa operación, porque es una suma que debemos conocer. Cuando usted pidió esta liquidación en el año 2020, ¿pidió reajustabilidad? Carmen Gloria, yo durante todos estos años, Belén recuerda haber ido a verme estar asistiendo a tribunales continuamente para poder hacer papeleos y pedir esto, porque yo esta sentencia no es que me enteré el año 2020. Yo de esta sentencia me enteré cuando Belén tenía... El 2015. El año 2015, cuando el dictamen que me dieron, o la sentencia, decía que él tenía un saldo a favor de 3,8 millones. Yo había pedido en varias oportunidades presentando escritos, porque antes se presentaban de puño y letra. Sí. Y tengo todos los escritos en la carpeta que se los mostré a la periodista, se los mostré al abogado, en los que yo pedía
reajuste, interés y pedí aumento de pensión. No entiendo y no entendí esa vez cuando leí ese papel que decía en contra de usted, ¿qué fue lo que pasó? Venir y contarte esto, porque no creo que yo sea el único caso y Belén la única niña. Es mi derecho y como tal lo he exigido durante todos estos años. Te cuento por qué no tuve más hijos. Porque quedé con mucho miedo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué cabeza? ¿Qué sentimientos hay? Yo llegué a la casa y no estaba la ropa de él y faltaban cosas. Lazo con él no hay. Nosotros al momento de contactarte estábamos seguras que íbamos a tener la solución. Si estás en periodo de gestación o tienes 65 años o más o vives con un menor de 5 años, entra a minsal.cl para reconocer los signos y síntomas de enfermedades respiratorias. Allí sabrás cuándo acudir a un consultorio o SAPU, llamar a Salud Responde o cuándo ir a un servicio de urgencia ante síntomas de gravedad. Este invierno, cuidémonos de las enfermedades respiratorias. Ministerio de Salud. Yo había pedido en varias oportunidades presentando escritos, porque antes se presentaban de puño y letra. Sí. Y tengo todos los escritos en la carpeta que se los mostré a la periodista, se los mostré al abogado, en los que yo pedía reajuste, interés y pedía aumento de pensión. No entiendo y no entendí esa vez cuando leí ese papel que decía en contra de usted, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue que pasó con todos los escritos que yo presenté? Y después de haber pedido ahí en ese momento, presentado otro reclamo y después haber pedido que esa causa nuevamente, porque esto fue en la ciudad de Copiapó. Yo por trabajo me tuve que viajar a Copiapó y Belén terminó allá de estudiar y allá pedí el traslado de la causa de la ciudad de Rancagua a Copiapó y después tuve que pedirla de nuevo a Rancagua. Y hasta el día de hoy, esa es la explicación que a mí me dan. O sea, que eso no se hizo por lo que tú explicabas recientemente. Pero eso no fue así, porque yo he sido súper diligente con esto, yo de nada. O sea, yo le he hecho seguimiento por todos estos años. Y bien tengo, menos mal, o sea, que guardé, imagina, tengo papeles con escrito, como te digo yo, fotocopia, porque le saqué fotocopia a todos los papeles y esos escritos existen. Dejando un poco de lado la parte legal, la parte técnica, han sido 24 años de sacar adelante a su hija sola, con el aporte miserable de este caballero y dando además una batalla en tribunales. Sí. Él representa la realidad de muchísimas mujeres en este país. De muchísimas. Y la verdad, en parte, nosotros quisimos dar la cara y venir y contarte esto, porque no creo que yo sea el único caso y Belén la única niña que está pasando por esto, que estamos sufriendo una violencia. Cerca de 30.000 mujeres nunca han recibido un pago de pensión de alimentos. Hace un tiempo atrás Altísimo. escuchaba las estadísticas y yo me parecía increíble que habían tantas mujeres y tantos papás que estaban en esta situación que abandonaban a sus hijos. Me parece increíble. Y más increíble me parece que esta sociedad lo vea como normal y lo tenga normalizado. Porque es como que sí, el papá puede hacer eso. Estamos en el 2023. Eso queda para la generación tal vez de mis abuelos, no sé. O sea, nunca debió haber sido. O sea, primeramente nunca debió haber sido. Pero hoy en día se sigue normalizando eso. Que un papá se fue al pupito, tiene otra familia, y no responde. Entonces, eso es violencia. Porque ha tenido que pasar Belén toda su vida en esto. Ya, además de la parte económica, en la parte afectiva, ¿él se ha hecho presente? ¿Tiene contacto? Nunca. Yo mi último recuerdo, y también, o sea, tal como esos saldos efectivos son lagunas, mis recuerdos también son lagunas, y el último que tengo habrá sido cuando tenía 8 años, una vez que me llevó al mall. Y lo otro, y tal como le comentaba a Marisol, son fotos que él cargándome, porque, o sea, en el parto o cargándome, no sé, a los meses. ¿Son las que tiene ahí? Sí.
Mi Acá mamá. tenemos otra foto también. A ver, tráiganme la foto. Y esas fotitos son las que quizás me pueden traer recuerdos, pero imposibles, porque, o sea, yo Permiso. tenía meses. O sea, Aquí lazo, hay lazo con él no hay. La foto del parto, no sé, quedó allá, no la trajo. ¿Es él? No, Ah. lo que pasa es que yo, como te explicaba, viví con su familia, hicimos una vida familiar de tantos años, entonces esa es su familia. Porque yo puedo pensar que hasta en un momento pueden no reconocer esa relación familiar. Claro, que no sería Y extraño. Que no sería extraño, y yo dudo de todo. Ah, mira, ahí está. Y él está en el parto. Y yo, Belén me dice, él está feliz de tenerme a mí. Y yo le decía, ¿sabes de lo feliz que está? Que tú le ibas a salir. Él sabía que no iba a gastar nada en el parto. en el parto ni en nada, porque no, nada en el parto. Y Belén es igual, o sea, ella lleva sus genes tan marcados. Yo no sé, una coincidencia esto, que los hijos que Soy se igual, parecen tanto, idéntica. es idéntica a él. Eso es un poco de la historia de nosotros, así apegaditas, y hasta el día de hoy bien apegaditas. Yo tratando de ser partícipe de todos los actos de colegio, de todas las reuniones. Y cumpliendo ¿Tiene más todos los hijas? roles. No, es mi única hija. Soy única. Te cuento por qué no tuve más hijos. Porque quedé con mucho miedo de que me pasara de nuevo. O sea, imagínate, con una persona con la cual yo hice una vida familiar, viví con sus padres, yo lo conocí fuera de Santiago, y yo viajé y viví con sus papás. Ellos me acogieron para que yo estudiara acá en Santiago y sacara mi título. Siendo muy joven. Sí, tenía alrededor de 20 años. Y viví con ellos. Era su hija. Yo creía que era su hija. Y que me hicieran una cosa así, que lo apoyaran cuando él se fue. ¿Y cuál fue la razón? ¿De Él- su término, del término de la relación? Él se fue porque él tenía una relación paralela durante muchos años. O sea, después, yo sacando cuentas, la relación paralela fue de todos los años que yo estuve con él. Y esto se enteró al final, me imagino. Me enteré al final porque él tuvo un hijo, que es un año Un mayor año mayor que yo. con ella. Y en ese momento yo me enteré porque vi al bebé en los brazos de la abuela. Y vi una foto, llegué a la casa y vi una En los foto brazos de la abuela paterna. paterna. O sea, la familia de él sabía de esta relación paralela, sabía del hijo que había nacido. Carmen Gloria toda la vida. Ah. Todo el tiempo ellos supieron. De hecho, cuando él se fue, ellos le pasaron la propiedad de ellos, una propiedad, una casa y todo, para que él pudiera hacer su vida con ese bebé. Lo sentían porque él era tangente, digamos, el bebé. Belén estaba todavía en mi guatita. Entonces yo guardaba la esperanza de que pudiera cambiar la conducta de todos al momento de que ella naciera y dijera, mira, aquí está, ella es, pero la situación no cambió. ¿Y quién terminó la relación, usted o él? Él se fue. Yo trabajaba, con mi guatita iba a trabajar todos los días, estaba con 7 meses, y yo llegué a la casa un día, me bajé, había micros amarillas en ese tiempo, me bajé y miré una cuadra más allá, que es donde vivían ellos, porque yo vivía muy cerca a ellos, independiente, pero muy cerca, y veo un camión afuera de la casa de ellos cargado, con muebles, con cosas. Y yo dije, ¿qué pasará? Era él que se estaba yendo. O sea, ¿esto no fue conversado? No, yo me enteré, Carmen Gloria, llegué a la casa y no estaba la ropa de él y faltaban cosas, y a la semana después... Pero él ya sabía que usted se había enterado de esta relación paralela. Sí, por supuesto. Y cuando se entera, ¿usted lo encaró? ¿Enojada, molesta, me imagino? Lo encaré triste, dolida, porque fue un momento tan... ¿Por qué esperar que yo estuviera en ese... o por qué no esperó un poco más? Y embarazada. Embarazada, y yo, la verdad, sola acá en Santiago, porque yo trabajaba acá, pero mi mamá vivía en Rancagua, cerquita, pero tampoco era mucho apoyo, mi familia, ni emocional. ¿Y él qué dijo? Que él estaba enamorado y que ella no que tenía que aceptar yo de que él quería hacer su vida. ¿Y por qué no lo dijo antes? Me imagino que esas preguntas afloraron solas, ¿no? Uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me contaste? ¿Por qué no terminamos esto ¿Por qué no antes? terminamos antes? Pero mira, si hay algo de lo que yo no me arrepiento, es de que terminó esa fecha y cómo terminó,
porque si hubiese terminado antes, no estaría aquí Belén conmigo. No me arrepiento de nada. De nada. Generalmente es lo que pasa. Uno le mira la cara a los hijos y hace que valga la pena igual. Sí, siempre. Entonces, y de hecho te digo algo, cuando me llamó Daniela, me dijo que, oye, él se fue con otra mujer en un llamado, y yo le dije, bendita esa mujer que se lo llevó, porque no sabe el favor tan grande que me hizo, porque de haber criado a mi hija con él y de haber estado mi hija en su familia, no sería la gran persona que hoy en día. Te lo prometo. Y el abrazo de la hija, las para su madre. Gracias. No, Dijimos que no queríamos llorar. Oh, yo he dicho tantas veces eso. Ya, mi amor. Te amo. Me imagino que, bueno, es evidente que así como tenemos el relato de su mamá, debe haber un relato suyo. Y hay un minuto en la vida, cuando lo hemos hablado tantas veces con Marisol, con Pamela, que le vamos a pedir a Marisol que se suma a la conversación, sé que habló con ustedes, que uno busca también su propia identidad y que independiente de lo desaparecido que haya sido, los malos antecedentes que uno tenga a esa persona o la falta de lazos que uno tenga con esa persona, finalmente es un progenitor, es parte de nuestra vida. Y uno, en forma natural, necesita conocer de dónde viene. ¿Le pasó? ¿Trató en algún minuto de contactarlo, de buscarlo? ¿Le intriga saber quién es, cómo es? Lo que más me intriga son los por qué, y creo que es una pregunta que quizás todo el mundo se hace. ¿Cómo de un lazo tan genuino que debe ser? O sea, yo contaba, yo tengo un perrito, mi perrito es mi todo, es mi hijo, con él no podría separarme nunca. Y pienso en la otra parte, la parte humana, o sea, un papá de un hijo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿En qué cabeza? ¿Qué sentimientos hay? Yo creo que esas son las dudas, como que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, como que yo entiendo completamente y estoy muy a favor de que la gente se junte y se separe por cortar por lo sano, obviamente, pero el lazo, o sea, tu hijo, tu hija, tu hija, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede olvidar un hijo, no? Esa es la pregunta que uno se hace. Y no me Sobre cabe todo, en claro, la cabeza. en el caso suyo, están fotos en su parto con Claro. usted en brazos, fotos en cumpleaños, fotos en la vida diaria. Sí, Y yo, con él sonriendo, bañando a la niñita, sí, dándole papas. Y yo sé que todas esas fotos fueron por intentos de mi mamá que quiso hasta último momento, hasta el día de hoy, de que yo tuviera lazos, ya sea con su familia, con él. Lo dio todo para que yo pudiera tener ese lazo. Sin embargo, no estuvo. O sea, como que están esas fotos y fue la foto feliz, pero la foto no dice nada más. O sea, como tú me preguntabas, ¿recuerdos algo? Nada. Pero respecto a buscarlo, yo no. La verdad, no ha habido más intento porque yo ya sé quién es porque conocí a su mamá, conocí a su papá, sé dónde se crió y la verdad no me interesa mucho. O sea, por un tema de identidad, no. Por preguntarle cómo Sí. hizo para olvidar una hija, sí. Sí. Y por preguntarle qué vamos a hacer con esta deuda, Obviamente. me imagino que también. Marisol, aparentemente ella habría dejado atrás esta inquietud de saber de dónde uno viene. Pero hay otra pregunta que yo creo que, no sé, empatizando y habiendo tenido una experiencia similar, yo creo que uno nunca termina de responderse, ¿no? ¿Cómo se puede olvidar un hijo? Lo que pasa es que el porqué está en el pasado y el pasado ya pasó. Y si no tienes a las personas ahí para poder explicarte de manera concreta, sin que su respuesta se vea teñida por emociones, por sentimientos, es muy difícil que tú logres tener un porqué. Pero la diferencia está en lo que dijo tu mamá. Tu mamá dijo, Paola dijo, yo no haría nada distinto por tener a Belén. Es que ella encontró un para qué. ¿Para qué le tocó encontrar a este hombre? ¿Para qué le tocó conocer a esta familia? ¿Para qué le tocó pasarlo mal? Porque tu mamá lo pasó muy mal. Y todo eso tiene una función en el futuro, que el futuro eres tú.
Fuiste tú cuando naciste, eres tú mientras vas creciendo, eres tú con la gran mujer que eres hoy, que está terminando sus estudios. Creo que por ese lado vas a poder salir de algo que me dijiste cuando estábamos conversando, que me dijiste, yo lo que tengo ahora es rabia. Y es rabia porque no entiendes. Dices, ¿cómo es posible que alguien pueda abandonar una parte de él? Y la verdad es que es muy probable que nunca lo entiendas. Ahora tienes que entender para qué tú estás hoy acá. Y lo hemos conversado. Tenemos acá a una persona que va a aportar socialmente a este país cuando egrese de la universidad, que ella respira ayuda, ella respira amor por las personas. Entonces, si tú me preguntas para qué te tocó a ti, desde la perspectiva de la psicología, porque con todo lo que tú has vivido, eres una mujer resiliente que va a hacer aportes y cambios, que es lo mismo que le pasó a tu mamá. Muchas gracias. Gracias. De nada. Muchas gracias. ¿Y la mamá? Estas situaciones y todo, los quiebres y las cosas duras que uno le tocan vivir en la vida, van dejando marcas en uno. Y tú acabas de dar un ejemplo cómo uno puede utilizar eso en buena forma o quedarse pegada, encontrar ahí un impulso, encontrar una razón para desmotivarse. Uno deberá siempre encontrar que es un impulso, siempre una crisis, dices, una instancia de crecimiento. Pero me dolió lo que ella dijo, no tuve más hijos por miedo a que me pasara lo mismo. Uno no tiene ninguna certeza de que no va a poder tener vivencias similares o peores, pero uno tiene que atreverse a vivir la vida. Lo que pasa es que Paola es una mujeraza también antes de la llegada de Belén, porque ella se crió sola. Ella a los 15 años se emancipó y empezó a trabajar, a crecer, seguir adelante en pos de ser una mujer en la vida con valores y también con sueños y metas. Entonces, su infancia fue muy difícil. Ella se crió alejada de su mamá. Ella no se crió con la contención, con el cariño de una mamá, ni tampoco con el cariño o la contención de un papá o de una familia. Eso fue lo que la llamó seguramente, o hizo tan, que se aferrara tanto a la familia de quien era su pareja en ese minuto. Exactamente. Y ella se propuso romper el círculo, pero cuando encontró a alguien, siendo muy jovencita, que dijo, yo te estoy tomando atención, porque el papá de Belén fue alguien que se la jugó por estar con ella, ella dijo, estoy siendo evidente, alguien me está mirando, le importo a alguien, y se entregó. Entonces, al entregarse por primera vez, después de todos estos obstáculos, y decir, me traicionaron, dijo, no voy a volver a entregar el corazón, no voy a volver a tener una relación en donde pueda ser yo, porque no quiero que esto me vuelva a pasar. ¿Cómo se sana? Porque no es justo para ella. Se sana primero, y tengo que decirlo, chiquillas, lo siento mucho, teniendo sueños y metas personales. Porque estás haciendo absolutamente todo por la Belén. Y la Belén, créeme, es inteligente, es buena persona, tiene valores, es trabajadora, ella puede sola. Pero te toca tener tus propios sueños y luchar por ellos. Porque ya lo has dado todo por tu hija, no nos cabe duda. Pero te toca jugártela por ti. A partir de agosto entra en vigencia la nueva ley de insolvencia, lo que significa que si te declaras en quiebra, igualmente podrías quedar con deudas. No esperes más, asesórate ahora con abogados expertos ingresando a defensadeudores.cl. ¿Cómo se sana? Porque no es justo para ella. Se sana primero, y tengo que decirlo, chiquillas, lo siento mucho, teniendo sueños y metas personales. Porque estás haciendo absolutamente todo por la Belén. Y la Belén, créeme, es inteligente, es buena persona, tiene valores, es trabajadora, ella puede sola. Pero te toca tener tus propios sueños y luchar por ellos. Porque ya lo has dado todo por tu hija, no nos cabe duda. Pero te toca jugártela por ti. Sí, es verdad. Pero nunca lo he visto como una carga. No, nadie ha dicho que sea una carga. No, es que no lo has dicho tú, pero sabes que en varias ocasiones me han dicho eso, o sea, vive tú, tu hija ya es grande, pero lo dicen como una crítica.
No, No digo, es una crítica, eso. No. Si me permite, Sí, por supuesto, Carmen Gloria. una experiencia personal. Personal. Y yo doy gracias a que me ha tocado pasar por tantas cosas en Yo la también. vida, porque gracias Carmen a Gloria, eso yo puedo también. entender tantas cosas. Mi mamá hizo lo mismo. Mi mamá se separó con 3 hijas. Nunca más tuvo otra pareja. Estaba 100% dedicada a nosotros. 100%. Cuando uno es chica, es maravilloso. Pero uno va creciendo. Y cuando uno es adolescente, cuando uno es joven y quiere salir, quiere entretenerse, quiere divertirse, eso empieza a pesar a los hijos. Porque nadie quería dejar a la mamá sola. Todos sabíamos que si salíamos todos, la mamá quedaba sola. Y que la mamá no tenía otro mundo que no éramos nosotros. Y en ese mundo siempre tenía que haber una de nosotras. Y nos sentíamos con esa, a lo mejor suena duro, pero con esa carga, a una edad que no correspondía. Porque hubiera sido mucho más fácil que uno lo hubiera visto a ella realizada, feliz, con su propio mundo. Pero ella no tenía un mundo en que no estaban sus hijas. Y eso no es justo. No es justo para nadie. No es justo para la mamá. Pero fíjese lo que le voy a decir. Tampoco es justo para los hijos. Y uno finalmente lo que quiere es que los hijos sean felices, ¿o no? Por supuesto. Y uno como hija es feliz cuando ve a los padres felices. Entre otras muchas cosas. Pero también es parte de esa felicidad. Para que esa felicidad sea completa, para que el día de mañana Belén vuele sola, tranquila, todo lo amplio que pueda, tiene que sentir que no deja atrás a la mamá sola y triste. Es difícil. Todo en la vida Sí, es difícil, no, lo querida. sé. Todo en la vida. Lo sé, Carmen Soltar es difícil. Ver a los hijos crecer es difícil. Educar sola a una hija es súper difícil. Sí. Nada es fácil. Pero todo lo que cuesta, generalmente, vale mucho la pena. Y nosotros somos bastante unidas y tenemos una vida muy en común. O sea, más que... No se contrapone una cosa con la otra. Si uno puede ser muy unida con los hijos, tener una vida en común con los hijos, disfrutar con los hijos, pasarlo maravilloso con ellos, pero también tiene que tener su propia vida, por usted y por ella también. Si no, es como tenerla, como cortarle un poquito las alas, tenerla ahí. No quisiera eso. Y es lo que menos quiero, porque yo quiero que ella siga volando, porque siempre he sabido de pequeñita que ella iba a lograr lo que ella quisiera y que iba a llegar donde ella quisiera. Ya está en ese camino, pero cuando yo hablaba con usted y le contaba todo esto, ella asentía. Algo de razón le hace Por lo que estoy supuesto. diciendo, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y va justamente de la mano de esto de que somos para todo, para todo. Hacemos deporte juntas, salimos en bici juntas, vamos al cine juntas, vemos todo lo hacemos juntas. Y cuando Marisol también me preguntaba, ¿cuál es tu historia? Yo le decía, mi historia es la historia de mi mamá. Es 2 en 1. Todo siempre... ¿Puedo? Permiso. Ya no lloro, mi amorcito. Respira. Respira. La historia mía es la historia de mi mamá y viceversa. Yo lo tengo claro que no es sano. Como te decía antes, todas las relaciones tienen que ser de por sí sanas y esto tampoco... También cruza quizá un umbral de lo sano, lo insano. Pero creo que nuestra historia ha estado marcada y ha dado las condiciones para que seamos así. Sé que debe haber un trabajo. Tenemos que tomar un trabajo en conjunto quizás de Desapego. De mantenerse juntas, Sí. pero siendo independientes. De algún Sí. desapego, algo así. No sé si es desapego la palabra. No es desapego la palabra, es un apego seguro. Sí. Es tener un apego que sea sano. Veámoslo como, permiso Carmen Gloria, como cuando uno trabaja durante todo el día, llega a la casa y uno ve al marido, a la pareja, a los hijos,
Y no porque uno esté todo el día, es que no se acuerda de ellos, no los quiere, no quiere estar con ellos, no quiere hacer cosas. Pero es increíble volver a la casa, ver cómo la pareja o cómo los hijos cuentan sus historias y uno cuenta las de uno y empiezan cada uno a ver sus propios sueños y apoyarse unos con otros. Yo creo que tú has apoyado todos los sueños de tu hija, todos. Has hecho hasta lo imposible porque ella pueda llegar hasta donde quiere llegar. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde quieres llegar tú? Porque ella también te quiere apoyar. Pienso que cuando ella pueda cumplir lo que yo te comentaba, que ella quiere seguir estudiando, que no quiere quedarse con lo que tiene, y sus intenciones es poder viajar y tomar magíster y todo Has eso. hablado todo el rato de la Belén, yo te pregunté por qué. Entonces en ese momento creo que voy a dar mi misión por cumplida y voy a vivir por mí. Muchas gracias. De nada. Gracias. Muchas gracias, Marisol. De nada. Yo tengo acá la remuneración o la liquidación que incluye desde diciembre del 2014 a septiembre del 2023. 23. No, 20. 2020. 2019, octubre del 2020, es la última que tengo acá. Sí. Yo voy a retomar después la conversación que teníamos, pero voy a pasar a lo técnico. Sí, por supuesto. Ya. Datos importantes. Entonces, dije que no sé lo que pasó. Usted dice que la pensión se fijó en el 2000. Sí, en el 2000, por 25.000 pesos, Sí. que era el 20% del sueldo Vamos a poner de mínimo. nuevo aquí. En el año 2000, 20% del total de los ingresos, y en esa época eran 25.000 pesos. Después yo tengo una liquidación que trajeron ustedes, que es realizada por el tribunal, que incluye una liquidación desde diciembre del 2014 a octubre del 2020. Ahí dice que esta remuneración o el total de los ingresos, en estas dos, de este caballero eran 59.714 pesos. Entonces, ¿qué debo suponer yo? Que entre la fecha de la pensión del año 2000 y la fecha de liquidación, que parte acá, por lo tanto debe ser desde aquí en adelante, 2014, este caballero sufrió una disminución de sus ingresos, de ese 20%, de estos ingresos totales, porque el 20% de estos ingresos totales eran 25%. Pero el año 2020, cuando se hace esta liquidación, se dice que el 20% de estos ingresos totales eran la suma de 11.942 pesos. Y esta es la liquidación que a usted le hace daño. Y es impresentable. O sea, ¿quién puede decir que alguien puede vivir con 11.000 pesos al mes? Eso lo dice esta liquidación. Esta liquidación dice que él ganaba 59.000 pesos durante todos estos años, durante 6 años aquí. 6 años, el tribunal supone que durante 6 años el caballero ganó 59.000 pesos, que nunca tuvo un aumento de sueldo, que nunca se le pagó ni un peso más que 59.000 pesos. Y por lo tanto, como la sentencia decía que tenía que pagar el 20% del total de lo que ganaba, durante estos 6 años él tuvo la obligación de pagar 11.942 pesos. Y como él depositaba sumas durante ese tiempo variables, en algún minuto, que depositó bastante poco, no es que depositó siempre, sino que ocasionalmente en el año 2015 fue cuando tuvo mayores depósitos,
depositó 70, 80, 120, lo que más depositó, sumó el tribunal y eso lo otorgó este saldo a favor final de cerca de 6 millones. Esto es lo que causó ese saldo a favor, que son una cantidad limitada de depósitos, no son muchos, pero que en el fondo le otorgaron a él. Él depositó entre el año 2015 y el año 2019, depositó 4 millones. 2015, 2000, Sí. El total de los depósitos que él tiene entre el año 2015 al 2019 son 4 millones. Y cuando el tribunal dice 11.942 por los 6 años, me da menos de 4 millones. exacto. Entonces el caballero tiene un saldo a favor. A favor. Y nótese que el del 2019, la última vez que depositó fueron 50.000 pesos en marzo. Y de ahí, En marzo del y 2019. de ahí no se ha hecho ningún otro depósito en 4 años. Y la señorita tiene 24 años y aún está estudiando, le quedan 4 años más de pensión de alimentos. Por lo tanto, esto puede poder revertirse. Le vamos a pedir que se sume a esta conversación a quienes nosotros recurrimos para que nos ayuden con los aspectos y tramitaciones legales, que es doña Tania Olivera, abogada de Grupo Defensa. Muchas gracias. Abogada de familia de Grupo Defensa. Buenas tardes. Buenas tardes. Tania, después de ir ahí celebrando la madeja, hay hartas cosas, ¿no? Hay una suposición ahí bastante burda. Suponer que el caballero gana 59.000 pesos durante 6 años, que nunca tuvo una reajustabilidad ni subió esa pensión de alimentos, es bastante inverosímil. Una cosa es no saber cuánto gana y otra cosa es suponer que se gana esa suma. Así es, Carmen Gloria. Bueno, hay hartos puntos interesantes en este caso. Como bien dijiste, es bien insólito que el padre o el alimentante le deba al final de cuentas, en este caso a su hija Belén, que Belén le deba a su padre, que además no cumple de manera regular la pensión de alimentos, sino más bien antojadizo, ¿ya? ¿Qué podemos decir a modo educativo para los televidentes el día de hoy y después seguir con el caso en particular? Además de lo que hemos reiterado, Carmen Gloria, de la importancia de regular la pensión de alimentos, es también la modificación de ella, ¿verdad? Es decir, regular tanto para aumentar la pensión de alimentos cuando corresponda, como por ejemplo en este caso que Belén está estudiando, me imagino que tiene un gasto muchísimo mayor que el que tenía en el año 2014, y por otro, los alimentantes, cuando quedan sin trabajo, cuando tienen una disminución de los ingresos, también deben, por supuesto, presentar una modificación, una reducción cuando corresponda. En este caso en particular, Carmen Gloria, hay algo muy interesante. Hay una liquidación de la deuda que está pendiente. Cuando nosotros tengamos esa liquidación, Se Carmen solicitó Gloria, ahora una liquidación sí, nueva. ya lo solicitó, entiendo, Paola, ¿verdad? Sí, ya. la solicitamos Entonces, una vez presencialmente y después me dijeron, pídala por internet. Puede ser más rápido porque con todo este tema del cambio de la ley. Hay una sobrecarga de trabajo con los exacto. cambios. Hoy en trámite fácil se pueden realizar muchas cosas a través del Poder Judicial de manera online. Una de ellas es la liquidación, solicitar la liquidación cuando hay un incumplimiento o existe estas situaciones. Bueno, lo primero es verificar cuál va a ser el contenido de esa liquidación. En definitiva, lo que señalabas, Carmen Gloria, no es menor. El tribunal está haciendo una presunción de un ingreso. Hay una presunción legal de esto que lo conversábamos, que es el 40% mínimo remuneración. Exactamente. Es muy superior a esos 59.000 muy superior a esos pesos. 11.000 pesos. Entonces, creemos, el equipo jurídico, por supuesto, que aquí hay un error que podríamos verificarlo, por supuesto, al momento de la liquidación y apelar a los tribunales superiores de justicia si es que queda un nuevo saldo a favor en caso del alimentante. Y además de eso, en paralelo, podemos además solicitar el aumento de pensión de alimentos porque se cumplen todos los requisitos. O sea, han cambiado las condiciones
muy mayoritariamente el día de hoy los gastos son mucho mayores, entonces se cumplen todos los requisitos para que se pueda solicitar este aumento de pensión de alimentos y podamos, en el caso que esté todo bien saldado, lo cual es dudoso, podamos imputar ese nuevo aumento de pensión de alimentos a este saldo en favor del alimentante. O sea, hay varias posibilidades. Eso. Ninguna de ellas podemos nosotros cerrar, ni Grupo de Defensa tampoco, porque finalmente es el tribunal quien resuelve. Pero hay varios caminos posibles de recorrer con soluciones bastante probables para ustedes. Eso es lo primero que hay que dejar en claro. Y lo segundo que yo quiero retomar lo que dijiste, si bien muchos de estos procesos a veces se pueden hacer personal y directamente a través de la página del Poder Judicial, y muchos de ellos resultan sin problemas, sin ninguna tramitación, las medidas de apremio, qué sé yo, las compensaciones, todo se puede hacer rápidamente por la página del Poder Judicial. Pero cuando la causa está compleja, como en este caso, hay que recurrir a un especialista. Porque cuando llegó esta liquidación, un abogado podría haber impugnado esta liquidación inmediatamente y haber reclamado al respecto. Y si le iba mal en el tribunal, haber apelado dentro del plazo. Y seguramente el resultado hubiera sido otro. Ya, pues te vamos a derivar, Tania, entonces todos los antecedentes para que ustedes puedan hacer una evaluación y elegir el mejor camino que pueda ayudarlos. Como decías, Carmen Gloria, varias alternativas que puede resultar algo muy favorable, pero claro, tenemos que tener esa liquidación primero para poder desde ahí comenzar nuestra línea de trabajo que ya tenemos varias en estudio, por supuesto. Muy amable, Tania. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos otro dato más. Nuestro periodista Gustavo Flores se contactó con un investigador privado que lleva ya un tiempo trabajando con nuestro programa, don Sergio Torres, y esto fue lo que pasó. Carmen Gloria, apenas recibimos esta historia, nuestro equipo se puso en acción de inmediato para dar con la ubicación de esta persona. Consultamos varias fuentes de información, revisamos algunos llamados y por supuesto tratamos de recopilar la mayor cantidad de antecedentes. Sin embargo, no pudimos verificar si estaba dentro de Chile o no. Pero para eso, y gracias al esfuerzo de producción, logramos contactarnos nuevamente con nuestro investigador privado, quien nos va a aportar más y mayores antecedentes. Acompáñame. Sergio, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Cuéntame, ¿cómo te fue en esta investigación? Hola Gustavo, mira, nuevamente nosotros en base a los antecedentes que entrega la producción del programa nos abocamos a manejar estos antecedentes junto con la colaboración que siempre me ha prestado la Policía de Investigación de Chile, en la cual logramos establecer que esta persona desde el año 2022, de noviembre del año 2022, registra una salida a España. Esta salida no tiene un movimiento de vuelta. Hasta el momento solamente está registrado su salida a España. Significa que no tiene movimientos de ingreso a Chile. A su vez, en el año 2010, su actual mujer registra también movimientos de salida hacia España, también sin registro de ingreso a Chile. Estas personas estarían allá, entonces. Las dos personas estarían legalmente fuera de Chile, en España. Yo te voy a hacer entrega en un sobre con los antecedentes que nosotros logramos recabar para que tú, con la producción del programa, puedan darle la utilidad que siempre han requerido de parte de las personas que solicitan la ayuda. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, como pueden ver, acabamos de terminar la reunión que tuvimos con nuestro investigador privado, quien gracias a todos los antecedentes y su propia investigación logró aportarnos con más antecedentes que son claves para la búsqueda de este padre. Nosotros nos vamos de inmediato al estudio para hacer llegar esta carpeta y así darle solución a este caso. ¿Se sorprendieron con...? Sí, porque teníamos fecha de que él había salido del país, pero nunca supimos que él había ingresado nuevamente. ¿Se sorprendieron con...? Sí, porque teníamos fecha de que él había salido del país, pero nunca supimos que él había ingresado nuevamente y que había estado acá. Siempre la esperanza, yo decía, cuando él ingrese nuevamente, algún contacto va a tener con Belén. Porque claro, el último fue 2022. 22, o sea, el año pasado estuvo acá.
La periodista que ustedes veían junto a Gustavo, que fue quien las contactó también, Sí. quien habló con ustedes, Daniela Campos, tiene más detalles que entregarnos sobre este tema, así que le vamos a pedir también que ingrese al estudio para que nos cuente qué otros antecedentes tiene. Daniela, tuvieron un arduo trabajo con Gustavo Sí. ahí reporteando, buscando con los investigadores privados. Se sorprenden, dicen que ella no sabía que había ido y vuelto varias veces. ¿Tienes tú más antecedentes? Sí, Carmen Gloria, después de mucho esfuerzo logramos comunicarnos con una tía de Belén, que es la esposa del hermano de Juan Guillermo. Ella muy amable nos atendió en varias oportunidades, pero sin embargo no estaba autorizada para darnos el teléfono de Juan Guillermo. Él no lo autorizó. Volvimos a comunicarnos con ella y nos sorprendimos porque después de muchas negativas, Juan Guillermo está dispuesto a comunicarse contigo durante la semana. Tiene muchas ganas, según lo que nos contó tu tía, de regularizar este tema, pero no por televisión, sí por el Tribunal de Familia. Entonces, nosotros vamos a hacer un seguimiento, vamos a seguir comunicándonos con la familia y te vamos a ir contando, pero esperamos que dentro de la próxima semana y lo antes posible Juan Guillermo se comunique de forma interna contigo. Ahí surge una nueva posibilidad, entonces, además no solamente de la comunicación que puedan tener entre padre e hija, sino que una nueva posibilidad legal, judicial, donde podríamos redactar un documento para presentar al tribunal donde él diga que no hay ninguna deuda y que todo esto parte nuevamente de cero con un nuevo acuerdo de pensión de alimentos. Y eso sería la forma más rápida de liberar esta carga que tienen ustedes, que es una resolución del tribunal que dice que deben 6 millones. Está dispuesto, incluso está dispuesto a organizarse con el tema de dinero y aportar contigo. Está consciente de que estás estudiando. A través de esta señora se enteró de muchas cosas. Y eso, lo importante es que está dispuesto, que se va a comunicar. Yo tengo fe de que se va a comunicar y estamos todos pendientes de que así sea. Gracias, Muchas Daniela. gracias. Muchas gracias, Daniela. Muchas tu gracias por preocupación. compartir su historia con nosotros. Estas historias son las que enriquecen aún más nuestro programa. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Muchas gracias al trabajo que hiciste tú y Gustavo. Muy amable. Están súper sorprendidas ustedes, ¿ah? Es que Sí. Sí, la verdad, porque la negativa, imagínate, han sido 25 años en las cuales yo le comentaba a Daniela, mi idea nunca ha sido esa cuestión de que el discurso de que uno se humilla, no, es que No, es me un voy a derecho. humillar. Obviamente es mi derecho y como tal lo he exigido durante todos estos años. Y lo he exigido de muchas maneras, ya sea, legalmente, sensibilizando a los abuelos, tratando de comunicarme con él de miles de formas. Que llegara este momento y claro, me cuenten de que hoy sí, ahora quiere, obviamente me sorprende, obviamente, y también me sorprende para bien, porque como presenté en el caso al principio de esto, de verdad que ha sido un tormento, ya, esa suma en negativo, a favor hacia él, y más de vivir solamente a costa de mi mamá, ya no quiero más. No es justo para ella, no es justo para mí, no es justo para todas las personas de las cuales hemos sido nuevamente víctimas de violencia económica, de toda esta gente que se ha ido sin reconocer sus deberes. Y me encanta que lo califique así. Es Sí, violencia, es violencia sí, económica de y todas violencia formas. hacia la mujer. Mis queridas, tenemos varios caminos por recorrer, varias alternativas que van a llegar. Alguna de ellas va a llegar a buen puerto. Ok, Camilo. Ojalá sea la más corta y la última, que además abre la posibilidad de que pueda haber un acercamiento entre padre e hija. Agradecer infinitamente el minuto de confianza, la conversación tan íntima que se dio a pesar de las cámaras y a pesar de estar en un programa de televisión, porque refleja la realidad de muchísimos hogares en nuestro país. Yo creo que somos muchas las personas que nos sentimos identificadas con estos relatos, con el esfuerzo de mujeres valientes que deciden sacar adelante a sus hijos a pesar de todo y en soledad, que hijos que cuando van creciendo van entendiendo y reconociendo el trabajo de estas madres, pero también nos deja una gran lección. No olvidemos que nuestros hijos nosotros los creamos para que aprendan a volar solos. Nosotros no podemos cortarles las alas, tratamos de darle un montón de herramientas.
económicas, de crecimiento, de realización personal, de educación, de cariño, de afecto. Pero no los amarremos desde la emoción, desde nuestros errores. Nosotros también podemos darnos una oportunidad de ser felices para que nuestros hijos puedan volar tranquilos. Esa es una tarea pendiente. ¿Ya? Sí. Ya, pues vamos a seguir en contacto y obviamente vamos a compartir. Si compartimos las penas, también compartimos las alegrías con quienes nos siguen. Así que pronto vamos a estar contándole un día después el final feliz de esta historia. Esperamos, Carmen Gloria, que lleguemos a buen puerto con esto, porque hemos navegado por agua demasiado tormentosa, en tormenta perfecta. Y esperamos por nosotros y por todos los que están pasando esta situación. Nosotros quisimos exponer nuestro caso sin caracterizarnos y dando la cara, también para que gente sepa que esté pasando por lo mismo, que puede haber un camino, alguna solución, porque nosotros al momento de contactarte estábamos seguras que íbamos a tener la solución. A pesar de que habíamos consultado en tantos lados, pero sabíamos que iba a ser así. Y nuestro caso esperamos que pueda ayudar a muchas personas. Hay una cuestión de empatía de nosotros también para poder exponer nuestra intimidad. Así es, uno resuelve un caso acá y como efecto dominó se triplica, se duplica, se multiplica en miles y miles de hogares en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir en contacto. Sí, esperamos. Muchas gracias. Con esto cerramos la sesión. Igualmente. Gracias, muy amable. Todos daban el caso por perdido. Se me cerraron montones de puertas. Persistí y llegué a esta instancia. Y primera vez sorprendida de que sí tuviera solución. Tantos años que se escondió, si ahora ya se va a dar la cara, fabuloso. Esperemos que sea así y lo vamos a ver en el día después. La Fundación Mujer Impacta desde hace 10 años que apoya las temáticas que hoy son una necesidad en nuestro país, premiando a mujeres que han decidido cambiar realidades. Entre las causas que premian está el medio ambiente, ya que es fundamental para asegurar la supervivencia de la especie humana y animal. Yo los quiero invitar, antes de conversar con María Paz, que ya está aquí en el estudio, a ver una nota que preparó nuestra periodista Carmen Alvarado. Medio ambiente, conjunto de circunstancias biológicas que rodean a los seres vivos e influyen en cómo estos se desarrollan y comportan. La mayoría de las personas disfruta cuando están al aire libre, porque se dice que el contacto con la naturaleza enriquece el cuerpo y el alma. Pero para seguir aprovechando de nuestro planeta es fundamental cuidar el medio ambiente. Si no, afirman los expertos, que la calidad de vida de los seres vivos simplemente colapsará. Un tema con la forma en que nos empezamos a desarrollar como sociedad y donde hay un cambio en la forma en que nos relacionamos con el medio ambiente. Bajo el modelo que tenían nuestros pueblos originarios, se respetaba el medio ambiente porque se entendía que la vida no humana era tan valiosa como la vida humana. El problema fue cuando dejamos de valorar esa vida no humana y por lo tanto empezamos a agredir ya y de alguna manera intervenir el medio natural, y eso por supuesto trajo consecuencias a futuro como las que vemos hoy día, que tienen que ver con el cambio climático, con el deterioro de ecosistemas, con recursos naturales sobreexplotados, ¿cierto?, que hoy día no se están renovando. Pero no todos tienen esa conciencia medioambiental tan necesaria. Con el paso de los siglos, los humanos hemos dañado profundamente el medio ambiente a tal punto que pareciera que no hay vuelta atrás. La Organización Mundial de la Salud señala que hasta 7 millones de personas mueren cada año por la contaminación del aire en el mundo y que 9 de cada 10 respiran altos niveles contaminantes. Sin duda, es un dato preocupante. Las problemáticas, la intervención, la sobreintervención del medio natural trae problemas también para nuestra vida diaria. Lo hemos agredido a tal punto que también en nuestra interacción con el medio hemos creado nuevos riesgos que a lo mejor antes no existían. Esos efectos que se veían a lo mejor lejanos han ido llegando a la puerta de nuestra casa y hemos podido ver también cómo han ido cambiando, por ejemplo, las estaciones, cómo se han ido presentando. Aunque hoy el cuidado medioambiental es una prioridad, hasta este siglo no se tenía
tenía conciencia de su importancia, pero siempre ha habido excepciones y muchas de ellas fueron mujeres con conciencia verde. ¿Sabías que la primera persona científica en publicar un bestseller sobre el cuidado del medio ambiente fue una mujer? Así es, se trata de Rachel Carson, bióloga marina estadounidense que en 1962 publicó Primavera Silenciosa, donde alertó sobre el peligro del uso de insecticidas. Gracias a su obra se creó luego la Agencia de Protección Ambiental en ese país, que prohibió los pesticidas definitivamente. Hoy también hay mujeres y muy jóvenes que abogan por el cuidado de la naturaleza. ¿La conoces? Es la joven sueca Greta Thunberg, quien comenzó una huelga escolar contra el cambio climático con solo 15 años. Liderando a grupos de estudiantes, se sentaba cada día frente al Parlamento con una pancarta que decía "En huelga por el clima". Rápidamente logró un reconocimiento mundial y hoy es una líder medioambiental. Que Greta haya sido una mujer joven también es bastante icónico, en el sentido de que también dice, bueno, nosotras sí tenemos algo que decir respecto a lo que está pasando en nuestro alrededor. Entonces también de alguna manera nos dice, bueno, acá hay mujeres que están haciendo las cosas de manera diferente y que están rompiendo de alguna manera esos estereotipos clásicos en los cuales se nos tiende a encerrar. Estas dos mujeres de épocas distintas lograron romper barreras y prejuicios, demostrando que no importa la edad, los medios adquisitivos ni la época para lograr cambios en el planeta. Solo basta perseverancia y pasión. Ahora preste atención, porque hoy conoceremos a una mujer chilena que se ha destacado por su labor medioambiental junto a Carmen Gloria y Mujer Impacta. Medio ambiente. Y para hablar de eso ya estamos acá con María Paz Tagle, directora de la Fundación Mujer Impacta. Bienvenida, María Paz. Muchas gracias, Carmen Gloria. Muy contenta de estar nuevamente acá para hablar de una causa tan importante como el medio ambiente. ¿Por qué para Mujer Impacta decide que es una causa importante? Pues ustedes tienen varias como categorías, por decirlo de alguna forma, en que destacan a mujeres que están trabajando en su comunidad. Y el medio ambiente es una de estas categorías. Bueno, la nota en cierta manera también lo dijo, que nunca nos preocupamos del medio ambiente, era como algo natural, el disfrutar de la naturaleza, el poder subir un cerro, el ir a un paseo en familia. Como que estaba eternamente ahí, ¿no? Exactamente, el mar estaba ahí, la ola iba para adentro y para afuera, pero nunca nos preocupamos de que no se ensuciaran nuestras playas, que no se ensuciaran nuestros ríos, que los campos, que los cerros estuviesen limpios y cuidados, que no hubiese incendios. Entonces, que se genere esa conciencia hoy día y nosotros a través de búsqueda de historias que inspiran a otras personas y especialmente lideradas por mujeres, es muy importante poder incentivarlo a otras personas. Me imagino que en esa búsqueda de mujeres que estén trabajando en esta área se han encontrado con proyectos novedosos o más innovadores, ¿o no? Mira, se me vienen rápidamente a la cabeza, bueno, hoy día vamos a conversar con una de ellas, pero tenemos a otra premiada Mujer Impacta que se ha preocupado de reutilizar las aguas grises, de no perder esa agua como cuando uno se lava los dientes y deja la llave corriendo y se te olvida lo importante que es el agua y cómo puede escasear en cualquier momento. Bueno, el proyecto de ella también nos hizo mucho sentido. Y también en el norte tenemos a otra emprendedora social que se ha preocupado de trabajar el relave, esos desechos que dejan las minerías y cómo poder utilizar y sacar lo máximo que haya de ahí, porque además es muy contaminante. ¿Y qué ha significado que es para ustedes el premiar a estas mujeres, destacar a estas mujeres? ¿Para ellas les han transmitido, o sea, hubo un cambio en los proyectos de ellas a raíz de esta premiación o de este apoyo que le entrega Mujer Impacta? Sí, totalmente, Carmen Gloria. Lo puedo ejemplificar especialmente con Natalia en el norte, que hace muy poco ya estuvo en la ONU hablando sobre su proyecto y cómo a ella le ha servido el haber sido reconocida, el haberse sentido empoderada, acompañada, más segura frente a lo que está haciendo gracias al apoyo que le hemos dado en la Fundación. Yo creo que es tan importante sentir que te ven, y que lo que estás haciendo, cuando alguien te lo reconoce, te da más seguridad y más fuerza para salir adelante. Ahí también decía en la nota, la perseverancia, la pasión, son verbos muy importantes que ejemplifican el trabajo que hacen nuestras Mujeres Impacta. Bueno, yo tuve el honor de presenciar la premiación del año pasado y es maravilloso porque todo lo que tú dices es para la protagonista, pero también eso se transmite para sus seguidores, para quienes trabajan con ellos, para su familia, para su comunidad en general, que está viendo que el esfuerzo y el compromiso que ejercen ellas en su comunidad tiene un reconocimiento, ¿no? Y eso puede inspirar a otras y no solamente darle un nuevo impulso además a lo que están haciendo. Totalmente, Carmen Gloria.
historia. Y para uno mismo, uno al hablar de la causa del medio ambiente, y aquí conversábamos al principio de esta nota nosotras, cómo uno también se ha hecho más responsable al ver el ejemplo de otras personas y además genera más conciencia, porque ya no quieres botar la lata con el plástico y el papel, sino que te preocupas de separarlo y de alguna manera aportar también a que nuestro ambiente y la contaminación sea cada vez menor. Sí, lo que dices tú es sumamente importante tomar conciencia. A veces uno dice, yo no tengo una gran capacidad para hacer un tremendo proceso de reciclaje, pero aquí nada sobra. Cualquier gesto que se haga, por pequeño que sea, es ayudar al medio ambiente. Totalmente. Oye, tú adelantaste algo de lo que vamos a conocer la próxima semana, ¿cierto? Hay una mujer impacta. Se me arrancó. No, pero está bien que le anunciemos a quienes nos siguen para que lo esperen la próxima semana. Vamos a estar hablando de otra mujer impacta que fue premiada, destacada en esta categoría. Exactamente. Una mujer joven, llena de vida, muy alegre. Ahí no quiero contar más, que ya se me salió de anticipado hablar de ella, pero ella es una inspiradora para muchas personas y creo que es muy importante poder dar a conocer su historia. Bueno, los meses pasan rápidamente y así como a principio de año le dijimos, este año también va a haber premiación. Bueno, ya queda muy poco tiempo para que se inscriban las mujeres que creen ser merecedoras de esta premiación maravillosa. O si usted conoce a alguien, a una mujer que cree que debe postular, hay que inscribirse en estos días que quedan, porque ya estábamos a punto de cerrar el plazo. No nos queda nada. El 18 de junio es el último día para postular o postularse al premio Mujer Impacta. Así que si ustedes conocen a una emprendedora social o son una emprendedora social que está aportando en educación, en salud, en medio ambiente, en cultura, bienestar, ciencia, innovación y tantas causas, entre a mujerimpacta.cl y mándenos su historia. Y nosotros le enseñamos, por si tiene alguna duda, le enseñamos aquí en la siguiente cápsula cómo hacerlo. Muchas gracias, María Paz, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Impulsar un cambio social y cultural en nuestro país es fundamental. Esa es la misión de la Fundación Mujer Impacta, que desde el año 2013 se dedica a descubrir a mujeres emprendedoras sociales para invitarlas a ser parte de la red Mujer Impacta con el fin de visibilizar e impulsar su trabajo. Buscamos a las optimistas que están haciendo la diferencia en Chile. Si eres una mujer que lidera una iniciativa social que transforma positivamente a su comunidad o conoces a alguien que lo es, ingresa a mujerimpacta.cl y postúlala o postúlate al Premio Mujer Impacta 2023. Juntas construyamos la red de emprendedoras sociales más grande de Chile. Si usted es seguidor asiduo de nuestro programa, seguramente ha escuchado muchísimas veces los problemas que se presentan en forma más que recurrente por la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Un trámite esencial en algunos casos, por eso que hemos querido invitar a nuestro estudio a don Alfredo Martán Illanes, vicepresidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile. Muy bienvenido, un honor tenerlo acá. Muchas gracias, Carmen Gloria. Un saludo también a la teleaudiencia, un saludo muy cordial y con el mayor agrado estoy a su disposición. Vamos a sacarle el jugo con información. Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Vamos a tratar dos temas y uno de los más importantes, quizás los más recurrentes, es la compraventa. Lamentablemente, le contaba hace un ratito acá en el programa, aún siguen existiendo personas que creen que firmando un papelito en la casa, una hojita de cuaderno, estamos listas. Estamos hablando de compraventa, obviamente, de bienes raíces. Obvio. Desde luego que no. Un papelito en la casa no tiene ningún valor. Incluso la misma escritura de compraventa, si no es inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, no traslada al dominio. Exacto. O sea, hay muchas personas que piensan, firmé la escritura, soy dueño de la propiedad. Fui ante notario, la firmé, estoy estoy lista. La firmé y está lista. Lo que no es así. Sin inscripción no hay dominio. Eso o sea, es para el muy contrato importante. de compraventa, insisto, estamos hablando de los bienes raíces. Bienes raíces, exacto. Tengo que ejecutar un contrato. Contrato de compraventa, exacto. Firmar una escritura pública. Firmar la escritura pública. E inscribir en el Conservador de Bienes Raíces. Necesariamente. Este es un requisito para la validez de la Este es un compraventa. requisito para adquirir el dominio. Es la tradición. Y nuestro Código Civil dice que la tradición se produce cuando se inscribe el título en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces correspondiente, porque no se inscribe en cualquier conservador de bienes raíces. ¿Ah? Si la propiedad está situada en la comuna de San Miguel, inscribo en el Conservador de Bienes Raíces Conservador de San Miguel. de San Miguel, exactamente. Si está en Valparaíso,
En el de conservador. Valparaíso. ¿Por qué esto? Porque la escritura la pueden celebrar en cualquier notaría de Chile. La escritura compraventa, pero la inscripción solamente en el conservador que es competente. O sea, el vendedor puede vivir aquí en Santiago y estar comprando acá en Santiago, un sitio que está ubicado en la quinta región, pero Exacto. para inscribir voy a tener que ir hasta la quinta región. Claro, trámite que también se puede hacer online hoy día porque los conservadores han avanzado mucho en esa materia. Ahí tocamos un tema. Otro tema que es recurrente ir al conservador de bienes raíces tiene que ver con las herencias. ¿Qué documentos se inscriben de la herencia? Bueno, la herencia tenemos dos tipos, ¿no es cierto? Sucesión testada y sucesión intestada. O sea, La ¿ha testada, dejado o no claro. ha dejado testamento a la persona? Exactamente. Si es testada, la posesión efectiva se tramita en los juzgados competentes. Sí. Y si es intestada, esta posesión efectiva se tramita en el registro civil. ¿Qué es lo importante cuando se produce el fallecimiento de una persona? La delación de la herencia hace dueño a los herederos por el solo ministerio de la ley. Pero estos herederos no van a poder disponer de esos bienes si no hacen a la brevedad posible un trámite muy importante que es la posesión efectiva. Sumamente importante porque a veces el paso del tiempo hace que otros adquieran derechos y por lo tanto finalmente los herederos terminan perdiendo su derecho a herencia. Así es, puede haber una usurpación, una ocupación que se siente que está poseyendo con ánimo de señor y dueño y el transcurso de la prescripción le va a arrebatar el título. Entonces, obviamente que el trámite de posesión efectiva es absolutamente necesario y hacerlo a la mayor brevedad posible. No dejar pasar mucho tiempo. Supongamos que lo más frecuente es la sucesión intestada. Fui al registro civil, me dieron el documento de posesión efectiva. ¿Cuándo voy o por dónde voy al conservador? Claro. Otorgada la posesión efectiva, ya sea por resolución de los tribunales o por una resolución del director regional del registro civil, esta se debe inscribir. La intestada en el registro nacional de posesiones efectivas que tiene el mismo registro civil y la testada en el conservador de bienes raíces correspondiente, esto es de aquel que tiene competencia en aquel juzgado que otorgó la posesión efectiva. Se hizo la posesión efectiva. ¿Qué es la posesión efectiva? La entrega determina los herederos y determina los bienes del heredero. Porque a la posesión efectiva hay que acompañar un inventario. Entonces ahí tenemos quiénes son los herederos y cuáles son los bienes. Eso es sumamente importante porque hasta ese minuto es la única forma que yo puedo probar quiénes son los herederos y cuál es el patrimonio que se ha quedado en esta herencia, ¿cierto? Exactamente. Ya, eso todo está en la posesión efectiva. Exacto. Ahora, si hay bienes sujetos a registro y especialmente bienes raíces, es absolutamente necesario hacer la inscripción especial de herencia, que es la que va a radicar el dominio en todos los herederos y ahí se genera una comunidad. Y las personas desde ese minuto podrán disponer del bien. Entonces lo pueden vender. En términos súper simples, inscribir esta posesión efectiva es el único trámite que va a permitir que esa propiedad, este patrimonio, aparezca a nombre de los herederos. Aparezca inscrito a nombre de todos los herederos. Exactamente. Esa es la famosa inscripción especial del conservador de bienes de raíces. Y por lo tanto eso me da un título. Claro, y esta inscripción especial de herencia se va a hacer, como le digo, cuando se trata de bienes raíces, obligatoriamente en cada conservador que tenga en su comuna un bien de la herencia. Y este patrimonio puede estar compuesto por varias propiedades que estén en varias comunas distintas, de competencia de varios conservadores distintos. Habrá que hacerla en todos los conservadores que tienen competencia sobre esa comuna donde está situado el inmueble. Ya, perfecto. Otra cosa importante que ocurre acá en el programa y que lo comentábamos hace un ratito. A veces las personas van a hacer ya sea el trámite de la herencia, la inscripción de la herencia, o hacen la inscripción de la compraventa del bien raíz. Van al conservador, pasan por la ventanilla, les dan un comprobante y dicen, estoy lista. Claro. Y no se fijan, que me ha tocado verlo acá, que a veces viene con un timbre que dice rechazada, objetada. Reparada. Reparada. Hacen el reparo. Bueno, es muy importante. En el contrato de compraventa todos sabemos que se tiene que estudiar el inmueble, se tienen que estudiar los títulos, se tiene que ver que estén pagadas las contribuciones. Bueno, cuando ingresa a inscripción una propiedad, se acompaña la escritura pública, un formulario que es el 2890, que lo hace el notario y que las partes no intervienen en eso, pero además el certificado de deudas de la propiedad. Si la propiedad tiene deudas de contribución, el conservador no la va a inscribir. Si hay algún defecto en los títulos, tampoco la va a inscribir. Cuando ingresa a inscripción, se le otorga un número de repertorio.
en el libro de repertorio, que es donde se hace la inscripción. Eso es súper importante. Esa anotación, y lo más importante es que esa anotación tiene un plazo de 60 días. Y este número de repertorio es el que me permite a mí consultar cómo va la inscripción, en qué está la inscripción. Claro, al otorgar un número de repertorio se da un número de carátula, que se llama. Y ese número de carátula es el que uno tiene que hacer el seguimiento. Exactamente. Para saber si se inscribió o hubo un reparo. ¿Qué pasa si hubo reparo y no se dieron cuenta, no subsanaron el reparo y se venció el plazo de los 60 días? Terminó esa anotación presuntiva en el número de repertorio. Ya. ¿Y qué puede ocurrir? Que en el intertanto se puede haber producido un embargo por deudas que tenía el vendedor. O una inscripción de otra persona. O una inscripción de otra persona. Ya, es sumamente importante. No basta con ingresar la solicitud por ventanilla, porque hay que estar muy vigilando y cautelando qué pasa con el procedimiento dentro del conservador de bienes raíces. Para poder hacerlo tengo que fijarme el número de carátula. Si en 60 días yo no reparo esa objeción, va a quedar sin efecto la anotación. Entonces, aunque yo haya ingresado por la ventanilla, puede que no esté inscrito. Exacto, y va a tener que hacer todo el trámite de nuevo con los consiguientes riesgos de lo que ocurrió en ese intertanto. Así que el consejo es seguir la carátula y estar atento si hay reparo y solucionarlo a la brevedad que sea posible cuando hay un reparo. Siempre el conservador indica por qué rechaza una inscripción, ¿cierto? Siempre. Ya, porque hay gente que dice, no tengo idea por qué. Vaya y pregunte. El conservador indica cuál es el motivo del rechazo y obviamente que tienen que solucionarlo a la brevedad, porque insisto que los 60 días son muy importantes. Cosas que hemos aprendido hoy, entonces, tremendamente importantes. Lo primero, todas las compraventas de bienes raíces en nuestro país deben ser, para que sean válidas, inscritas en el conservador de bienes raíces. No hay ninguna excepción. No hay excepción. Y las posesiones efectivas de las herencias también deben ser inscritas sin que contienen bienes raíces en su patrimonio. Claro, si la posesión efectiva se va a tener que hacer, haya o no bienes raíces, así hayan otros bienes muebles, por ejemplo. Sí, bienes muebles. Pero la inscripción especial de herencia sí es que hay bienes raíces. Bienes raíces. Claro. Perfecto. Y preocuparse, si me rechazan, en subsanar el error, porque si no, perdí y no está inscrito. Corriendo el riesgo de lo que puede ocurrir en el intertanto. Exactamente. Eso Muchas es. gracias, don Alfredo Martán, por explicarnos este tema tan recurrente y tan importante para nuestros seguidores. No, muchas gracias a ti, Carmen Gloria, y estoy a disposición de ustedes cuando lo necesiten. No lo diga, Muy porque hay bien. otros temas del conservador que nos interesan. Con el mayor agrado. Siempre Pero estaremos maravilloso. disponibles, ¿ah? Muchas Muy bien, gracias. hasta luego. ¿Tu vecino escucha la música muy fuerte, tiene el mal de Diógenes o se involucra en tus conflictos familiares? Si tu vecino se ha transformado en un problema, comunícate con nosotros, porque en Carmen Gloria estamos a tu servicio.